me los, il- me los iluminé mucho. Y entonces vamos a empezar, que el tiempo es corto y el tiempo corre y vuela, como dice. Entonces vamos a mirar que la otra semana voy a ampliarme un poco más. Bueno, estamos viendo los 5 santuarios que Dios ha permitido que se hagan sobre la tierra. Por ahora estamos en el primero. ¿Y por qué me estoy de pronto explayando mucho en este primero? Porque si conocemos bien el lugar y los muebles, la ubicación, ya los otros 4 santuarios los vamos a ver mucho más ligero, no nos vamos a demorar tanto, los vamos a ver mucho más fácil y más ligero los vamos a entender. Entonces, por ahora estoy en este primero y estoy haciendo mucho hincapié en este primero porque, como le digo, este primero ya depende de nosotros hacerle el recorrido mucho más fácil. Así que entonces voy a tratar de ampliarme un poquito acerca de una pregunta que me hicieron en esta semana y que tiene que ver con el santuario y de uno de los muebles que la otra semana estuvimos viendo. Sí, que como les digo, lo que estamos viendo por ahora es una introducción. Ya más adelante entraremos en más detalles en cada uno de los muebles, las fiestas, el calendario judío, en fin, todo esto lo vamos a ver más detalladamente más adelante. Por ahora estamos en un pequeño resumen o introducción. Yo no miro casi los mensajes que ellos exponen aquí, ¿sí? Entonces, la otra semana me dio por mirar antes de que se cerrara la plataforma, me dio por mirar los mensajes, no sé por qué, casi nunca lo hago. Y entre esas, estaba hablando de la mesa, en la mesa de los panes, que hay una mesa, y yo dije una palabra que de pronto un hermano ahí, no sé si quiso eh, corregirme o quiso contribuir. De todas maneras le agradezco. Pero en el transcurso también de la semana, una hermana me envió un video y me dijo, hermano, veas este video y me da su opinión para yo saber que usted lo estudió y usted me puede orientar sobre esto. Yo lo vi y prácticamente el video era casi lo mismo de la contribución de este hermano que hizo aquí en la plataforma un comentario. Así que yo le voy a decir, hermanos, siéntanse libres de que cuando esté compartiendo el santuario y ustedes tienen algo que colaborar, opinar, hagan tranquilamente ahora su, pues más bien una clase, no tanto como una predicación, sino una clase. Yo creo que, no sé, creo que todos los que están aquí, se están conectando, se conectan, son hermanos que saben mucho, que estudian mucho, y eso me alegra, porque se sabe que yo tengo de pronto una opinión sobre algo y ustedes pueden tener otra opinión sobre eso mismo. Y eso ustedes lo pueden contribuir y ahí vamos a aprender más, porque así es que he aprendido escuchando no solamente pastores, escuchando también ancianos, como escuchando hermanos o hermanas en sus predicaciones, he aprendido mucho y me ha servido muchas veces para ir agregando en el santuario. Entonces, la otra semana estaba yo hablando de la mesa de los panes y les mostré, los comprobé. Sino más adelante, como le digo, más detalladamente nos vamos a mirar otras cosas más que vamos a aprender acerca de la mesa de los panes. Entonces yo dije que la Santa Cena, que el pan que había ahí y el vino que habían ahí en la mesa de los panes antiguamente, en el santuario, en la mesa de los panes, ahí había pan y vino. Y que esto lo sacó Jesús, de aquí lo sacó para cuando fundó su iglesia ya en el Nuevo Testamento, que ya no era un
pueblo literal como era el pueblo judío, porque el pueblo judío fue desechado. Entonces ya en el Nuevo Testamento Cristo sacó su iglesia y dentro de su iglesia sacó estos elementos para dejárselos a la iglesia. Y ahí es donde está la cena, que como les digo, el video que me mandaron en la semana hablaba de un hermano que está diciendo que si utilizamos la palabra Santa Cena, está muy mal dicho y que la iglesia nos tenemos que corregir, porque no es Santa Cena, es la Cena del Señor. Y la verdad es que la Biblia sí nos habla de la Cena del Señor, pero no porque yo utilice la palabra santa para referirme a la cena, quiere decir que eso está mal. Y eso es lo que yo quiero en estos momentos porque yo no sé más que nadie, simplemente compartir y contribuir con algo de que yo he aprendido para que ya cada quien mire y ya cada quien saque lo que la persona quiera, si le ha servido y si le sirve, pues que le amplíe su conocimiento. Entonces, mi deseo no es rebatir con nadie ni contradecir a nadie. Simplemente, de acuerdo a lo que yo he aprendido, también darles mi opinión. Entonces, este hermano del video decía que no se debe decir Santa Cena, sino la Cena del Señor. Y que porque la palabra Santa Cena viene de la Iglesia Católica y que está mal cuando nosotros decimos Santa Cena. Pero entonces yo les voy a mostrar unos argumentos, le voy a decir los argumentos del hermano y después le voy a dar los míos acerca de que el hermano decía, mire, la Biblia no nos habla de eso. La Santa Cena o la palabra santa viene de la Iglesia Católica y es verdad, pero no quiere decir eso que porque venga de la Iglesia Católica esa palabra, nosotros no la podamos utilizar. Por ejemplo, él decía, la Biblia habla de la Cena del Señor, que Pablo lo menciona, la Cena del Señor. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús fue a tomar la cena la noche anterior antes de que lo cogiera, eso fue el jueves, entonces habla de que Jesús hizo la cena y la repartió con sus discípulos y cogió el pan, lo repartió, y cogió el vino y lo repartió y dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entonces, este hermano pues decía y daba sus argumentos y él decía que el origen de la palabra santa venía de la Iglesia Católica y porque la palabra santa, cena, ellos la utilizan y es verdad, en un concilio la Iglesia Católica la sacó, ¿sí? Y la sacó esa palabra y la utilizan mucho, la palabra santa, porque ellos dicen la Santa Misa, la Santa Sede, la Santa Cena, pero ellos tienen su creencia, cosa que nosotros los adventistas no creemos en la transustanciación, bueno, perdón, o sea, que ellos dan a entender de que en el pan, cuando van a hacer la cena, Jesús entra ese pan y se vuelve literalmente el cuerpo de Jesús. Pero nosotros no creemos eso. Y no porque no utilicemos la palabra santa, quiere decir de que nosotros estamos creyendo lo mismo que los católicos. Nosotros podemos utilizar la palabra creyendo en nosotros, en nuestras creencias. Y sabemos que no es así, que lo que la cena son símbolos, no es literalmente que Jesús se posesiona el cuerpo, del pan y el vino, ¿sí? Entonces les voy a decir mis argumentos. Entonces el hermano dice que eso viene de la Iglesia Católica y de que eso no se puede utilizar esa palabra, porque la Biblia no está la Santa Cena, sino que se nos enseña. Ahora yo les digo, cuando vamos al santuario, hemos visto ya dónde sacó Jesús estos elementos o dónde estaba, en qué lugar del santuario estaba, en el patio, en el lugar santo o en el lugar santísimo. Y cuando vamos viendo
por eso les decía yo, el orden de los muebles, en qué lugar están del santuario, vemos que está en el lugar santo, ¿sí o no? Mire, primero que todo está en el lugar santo. Eso ya hace que esos muebles y esos elementos que estén dentro del santuario, no importa si están en el patio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, todo ya se convierte en santo. ¿Y qué es algo santo? Dice una definición, dice, sea un objeto o sea una persona, quiere decir, gracias hermano, la transustanciación, gracias hermano por la palabra. Entonces, quiere decir de que todo lo que había dentro del santuario antes de Moisés inaugurar el santuario, cuando ya lo terminaron, Moisés le roció sangre a todo el santuario y ahí quedó ese lugar, quedó todo, con muebles y todo, quedó el lugar santificado, primero que todo. Entonces, todo el santuario es un lugar santificado. Así que todos los objetos que habían ahí y todos los elementos que habían dentro del santuario ya quedaban santos o sagrados. ¿Sí? Ahora, en el mueble, que les digo, en la mesa, estaba el pan y el vino, que eso lo sacó Jesús de ahí para hacer la Santa Cena. Y el lavatorio o el rito de humildad, que también lo sacó del lavatorio, no, que es donde el sacerdote llegaba el sacerdote ya llegaba y se lavaba los pies y las manos antes de entrar al lugar santo. ¿Sí? Después de de arreglar el animal para el sacrificio, se untaba de sangre. Entonces, antes de entrar al lugar santo, el sacerdote en el lavacro llegaba y se lavaba las manos y los pies para entrar limpio y se cambiaba la ropa para entrar limpio y entraba con un poquito de sangre del sacrificio. Y como les decía, lo untaba en los cuatro cuernos que estaban en el altar de sacrificio. Cuando entraba en el lugar santo, también lo untaba en los cuatro cuernos que habían en el mueble de oro, que también es el lugar del altar del incienso, ¿sí o no? Pero también entraba esa sangre y la ponía una vez en el año cuando iba a ser el juicio o el día de Yom Kippur, la ponía en el medio de los dos querubines. En medio de los dos querubines él ponía un poquito de sangre ahí. Muchas veces al principio, en la época de Moisés, él le untaba, le asperjaba, le echaba un poquito de sangre ahí en la tapa, en medio de los dos querubines. Él llegaba y le untaba sangre, le asperjaba, perdón. Ya más adelante, él no le asperjaba ahí en la tapa, sino que entraba una coquita y la ponía con un poquito de sangre en el medio de la tapa. Le entraba el sacerdote la sangre y la ponía en medio de la tapa. Y todo esto tiene simbolismo y más adelante los vamos a estudiar. Entonces, por ahora, ubíquese así. Así que entonces el pan y el vino que habían ahí ya eran santos. ¿Qué es santo? Es un objeto o una persona que está apartada. Cuando es un objeto, es un objeto para un uso sagrado o religioso. Si es una persona, es una persona eh, apartada para el servicio de Dios. ¿Sí o no? Entonces, mire, eso ya lo hace santo, sagrado, cualquier cosa que estaba dentro del santuario. Ahora, ¿por qué yo no puedo decir santo cena? Porque no sería correcto decir la palabra santo, porque ya hemos visto que todos estos objetos y todos estos elementos son santos y son sagrados. Entonces, yo puedo decir la palabra correcta, puedo decir santa cena, porque puedo utilizar la palabra santa y no santo, porque no es correcto decir santo cena, sino santa cena. Y no porque yo utilice la palabra santa cena, ya quiere decir de que yo soy católico o estoy creyendo en el mismo rito de la Iglesia Católica. No, porque uno puede utilizar palabras que así las haya hecho otra iglesia, otra religión, eso no importa. Por ejemplo, en la Biblia no está la palabra Trinidad, ¿sí o no? En la Biblia no está la palabra Trinidad para referirse a las tres personas de Dios, porque esa palabra también la sacó la Iglesia Católica.
pero no quiere decir que porque la palabra no esté, no la podamos utilizar nosotros, porque nosotros sí estamos seguros de que Dios se compone de tres personas y eso hace que la Trinidad o Dios se componga de tres. La palabra en la Biblia está deidad o divinidad para referirse a Dios, pero nosotros que estudiamos sabemos de que Dios sí se compone de tres personas. Entonces, no porque yo utilice la palabra Trinidad para referirme a las tres personas de Dios, quiere decir que eso esté mal. Porque, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. En el himnario que nosotros tenemos los adventistas, no todos los himnos son adventistas. Hay himnos que son bautistas, la iglesia adventista ya se cantaban muchos de estos himnos en muchas de estas otras iglesias, que son más antiguas, que son más antiguas que la iglesia adventista. Y la iglesia adventista adoptó estos himnos. Y todos estos himnos se cantan hoy en día dentro de la iglesia adventista, pero muchos de estos personas que se inspiraron por el Espíritu Santo para sacar himnos, esos himnos no son originales de la iglesia adventista. Entonces no quiere decir de que porque no sean himnos adventistas no los podemos cantar nosotros ni Sí, los podemos utilizar, porque entonces nosotros seríamos de esa religión si utilizamos himnos de otras religiones. ¿Sí? Entonces en eso te quiero basar yo y eso es lo que le quiero compartir. No porque yo utilice una palabra de otra religión quiere decir que está mal hecho o estamos pecando o estamos mal delante de Dios. Podemos utilizar palabras, así sean de otras partes que vengan, y eso no importa, porque cuando nosotros conocemos, estamos firmes en las doctrinas de nuestra iglesia, no importa que utilicemos palabras prestadas de otra parte, porque eso no sería correcto. Y entonces, a eso me quería referir yo en cuanto a que sí podemos utilizar la palabra Santa Cena. ¿Por qué? Porque el que la instituyó fue Dios, y Dios es santo, yo no, Jesús. Jesús es santo. Y no es correcto que yo utilice la palabra santo, sino santa cena. O sea, que yo puedo referir de a dónde viene el pan y el vino. Hemos visto que vienen porque el hermano nos daba el origen que la palabra, que el pan y el vino venían prácticamente del Nuevo Testamento y de Jesús. Pero si miramos más atrás, el original o el origen del pan y el vino viene desde el santuario. Y ya el lugar era un lugar santo, así que eso hacía el pan y el vino ya santos y sagrados. Así que podemos utilizar la palabra tranquilamente y no hay ningún problema. Si yo utilizo la palabra Santa Cena para referir, que otros le dicen rito de humildad, también es válido. Le podemos decir Santa Cena, Cena del Señor, rito de humildad, no importa, cualquiera de esos no hay problema. No hagamos una controversia, una pelea de alguna palabrita de pronto, que por alguna palabrita no nos vamos a condenar si la utilizamos. Así que eso era uno de los puntos que yo quería aclarar. Como les digo, una hermana me mandó el video y dijo, hermano, ¿cuál es su punto de vista? Entonces yo aquí les estoy dando también el punto de vista de que la palabra se puede utilizar y no tenemos ningún pecado ni ningún problema. Y no es que cuando ni le esté añadiendo, simplemente hemos visto que son elementos que ya son santos, sagrados, y, y eso no quiere decir que yo le esté ni agregando ni quitando, ni que pueda utilizar la palabra, como le estaba diciendo. Hermano, alguien me quería hablar, bien pueda. Eh, sí, hermano Wilson, no sé si me escuchan bien. Sí, lo escucho bien. Hermano Wilson, tranquilo, vea. eh, de hecho, usted ha fijado ahí posiciones las cuales son reales, mm, y hay términos que nosotros utilizamos que no están en la Biblia. Y eso no quiere decir de que esté mal o que estemos apoyando quizás otra ideología, otro pensamiento, porque nos vamos a las traducciones. La Biblia ha tenido varias traducciones y, y son una cantidad de traducciones que hay en la palabra de Dios.
hay palabras que no están en el original, pero para darse a entender a diferentes lenguas, pues utilizan otra palabra. Podríamos irnos entonces allá y eso sería muy complicado. Y si es por lo que se celebra en, en la Iglesia Católica, pues es que casi en la Iglesia Católica no se dice Santa Cena, lo llaman Santa Eucaristía. Y entonces ahí quedamos. Yo creo que debemos de ir avanzando en lo que estamos estudiando y no detenernos en esas cosas, ni que porque utilicemos una palabra ya somos del ecumenismo, de que estamos pegados a otro. No, vamos a avanzar en el estudio. Yo creo que eso no interfiere con la doctrina que nosotros estamos estudiando. Bueno, amén. Gracias, hermano. Gracias por su contribución. Sí, entonces, hermano, no, sí, como dice el hermano, no nos enfrasquemos ahí en una palabrita y hagamos de eso, que creamos de que estamos buscando ante el Señor si utilizamos una palabrita. Bueno, ahora quiero que vamos nuevamente a, a los cuernos. ¿Se acuerda? Como el hermano dice que estos temas de pronto pues se van a grabar y más adelante van a estar subidos en el internet, en YouTube. Pues derecho los invito para que se vayan suscribiendo a la página de aquí, de la iglesia, para que le vayan dando like, para que estos después también los vayan compartiendo, para que otras personas también aprendan muchas cosas si es que no saben. Y de pronto esto puede llegar a otras personas que no conocen nada del santuario y así puedan entender el santuario y muchas cosas más y les sirva para su crecimiento espiritual, así como me ha servido a mí y espero que ustedes también les pueda servir. Entonces también un hermano me hablaba y le agradezco por esa contribución de que él decía de que los cuernos simbolizan, en el Antiguo Testamento simbolizan poder y fuerza, y es verdad, también simbolizan poder y fuerza, así como también simbolizan reinos, imperios o bestias, también lo simbolizan según Daniel, y quiero que ahondemos un poquito en esto, porque como les digo, si alguna persona que sea visita, que no sea de la iglesia, está viendo este video, lo pueda aprender, pueda aprenderlo para que tanto le sirva en su vida, para que otras personas también puedan aprender. Y quiero entonces llevarlos a, hermano, pero ¿dónde está eso de que el cuerno simboliza bestia? ¿Sí? Entonces quiero especificarles mucho los textos. Quiero llevarlos a Daniel. ¿Quién de los hermanos me puede colaborar de los que buscan rápido para que nos vamos a Daniel, capítulo 7 versículos 1 al 3 para que esto quede bien especificado, no por ustedes, los hermanos de la iglesia, sino porque de pronto esto más adelante le pueda servir a otro hermanito que no sepa mucho de la Biblia y veamos los cuernos en la Biblia que simboliza, que la misma Biblia es clara y no hay que inventar nada, sino que la misma Biblia nos enseña las palabras y las cosas. Alguien que tenga Daniel capítulo 7 versículos del 1 al 3 por favor, le agradezco para que lo lea. Mi hermano, buenos días. La palabra del Señor dice Buenos días. así. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían el gran mar. Y cuatro bestias Amén. grandes, Ahí, gracias. hasta ahí, bueno, manito. Siga, siga. No, siga, siga, Bueno, siga. bueno. Pero Y cuatro bestias, sí, espere, hermana,
espéreme un segundito. Yo hago una pequeña introducción. Esto es una visión que tuvo Daniel acerca de unas bestias que van a ver más adelante. Entonces, Daniel está empezando aquí a decir el sueño que él tuvo un día, una noche, y él nos va a empezar a decir cuál es su visión. Ahora sí, lea hermana 4, 5 y hasta el 6. ¿Cuál Bueno, es la visión de Daniel? cuatro bestias grandes delante, cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se dio enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Sí, Y, y sí, tenía un corazón grande de hombre. Sigo. sí, hasta el Y otra 6. segunda bestia, semejante a un leopardo, y se alzaba de un costado más que del otro. Y su Sí, cabeza, sí, perdón, sí, se alzaba más de un costado que del otro. Y en su boca tenía tres costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Ahí, hasta el 6. bueno. Y después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después Listo, ahí, yo hermano. hasta ahí, sí, Hasta ahí, hasta el 6 está bien. sí, manito, sí. Entonces la visión de Daniel es que ve cuatro bestias y las ve, las tres primeras las ve en forma de un animal. O sea, que es por lo menos las puede describir con un animal que hay, que nosotros sabemos que existen aquí en la tierra. El primero era un león, el segundo era un oso y el tercero un leopardo. Pero dice No, que la cuarta era tan horrible o tan fea que no tenía animal con qué describirla de lo fea. O sea, no tenía con qué compararla, como con las otras tres, que sí las comparó con animales. Que esta cuarta era tan fea, tan horrible, que solamente la llamó una bestia horrible, porque no había animal con qué compararla de lo fea que era. Ahora, esta es la visión de Daniel. Ahora, Daniel mismo nos va a decir que simboliza esta bestia, que lo podemos encontrar en Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 versículos de 3 al 5. El mismo Daniel nos da la explicación para que alcé los no... ojos y miré. El Sí, 3 dice: y alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguno podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo miraba, consideraba esto, y he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre toda la faz de la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta mí el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi, que llegó junto ahí, al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó ahí por hermano, tanto. Ah, bueno, hágale mi hermano. termínelo, termínelo, tranquila. Ah, bueno. Termine. Lo derribó por tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables
hacia los cuatro vientos del cielo. Listo, amén. Gracias, hermana. La otra manita. Entonces, aquí nos está hablando también de dos animales. El uno es un carnero y el otro es un macho cabrío. Entonces, vamos a relacionar esto. ¿Cómo se relaciona las bestias con estos animales? El carnero y el macho cabrío. Pues vámonos a Daniel, ahí en el mismo capítulo 8 versículos 20 y 21. ¿Qué nos dice Daniel? ¿Quiénes son este carnero y este macho cabrío? Y después nos devolvemos para leer las bestias que dio Daniel. En cuanto al Daniel carnero 8, que 8:20. sí, En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. 20 y listo. 21. Gracias, hermano. Aquí nos está diciendo que el carnero que tenía un cuerno, perdón, el carnero que tenía dos cuernos era los reyes de Media y de Persia. Nos Y está de Persia. hablando de un rey, nos está hablando ahí de un reino, un poder que es Media y Persia. Por eso ese carnero tenía dos cuernos. Quiere decir de que el carnero era medio Persia con los dos cuernos. ¿Por qué? Porque era medio Persia. y Persia, el reino de Medos y el reino de Persia. Y nos dio un macho cabrío que tenía un solo cuerno, y se pusieron a pelear. El de dos cuernos del carnero con el macho cabrío del cuerno. Y en el 21 nos dice quién era el macho cabrío. Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. O sea que nos está diciendo que Grecia es el otro poder que estaban peleando, medos y persas contra los griegos. Y entonces nos da a entender de que estos cuernos están simbolizando un reino o un poder. Ahora, nos vamos para las bestias de Daniel en el capítulo 7 versículos 21, perdón, 19 al 21. ¿Quién me lo quiere leer? Entonces, ¿qué versículo? 19, 19. 20. Mm. Entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente a las demás de las otras, espantosa en gran manera, y que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba, y las aullaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual había caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Listo, hasta el 21. Gracias, hermana. Bueno, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Sí, ahí es. Amén. Gracias. Entonces aquí nos Amén. está hablando de una de las bestias que era con dientes de hierro y que destruía todo a su paso. ¿Sí? Inclusive hasta los santos los destruía, los vencía. Entonces, aquí estamos mirando que los dos carneros simbolizan dos imperios o dos reinos, los medios y los persas. Ahora vamos a simbolizarlo con una imagen, una estatua que también vio el rey. Y el rey vio una imagen, una estatua que lo espantaba en un sueño y él no podía dormir porque era una imagen que a él le quitaba el sueño, ¿sí? Lo desvelaba. Y entonces vamos a mirar qué simbolizan estas imágenes, a qué reino simbolizan esta imagen de la estatua. Los invito para que nos vamos al capítulo Daniel, capítulo 2 perdón, de Daniel. ¿Sí? 29, Daniel, capítulo 2 versículos del 29 al 30. Yo creo que los que estamos acá sabemos
que simbolizan cada parte, cada metal de esta estatua. Pero entonces Daniel en el versículo 29, ¿qué nos dice? ¿A quién se refiere esa estatua? Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revelaba misterios te mostró lo que había de ser. Y a mí me ha sido revelado Bueno, este mm, misterio. Sigo. siga, siga, hermana. Bueno, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los otros vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de su corazón. Tú, rey, veías he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus pies de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba yo mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano de hierro, y la imagen hirió a la imagen en sus pies de hierro y lo derrumbó y derribó esos pies derribado con su imagen con hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido y el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo delante de las casas del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rostro alguno. Mas la piedra que abrió la imagen fue hecha no un gran monte que llenó toda la tierra. Así es. Siga. Hasta el 30. Bueno, sigamos. Este es el sueño también, y su interpretación diremos en presencia del rey. Tú, oh rey de reyes, por tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te lo ha dado ese reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres y bestias Y del campo y aves del cielo, ¿eh? sí, siga, A siga, ver, hermana, termine. donde quiera donde habiten bestias y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio. Sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte, como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que Ahí, viste de los pies, hermana, ahí, hermana, gracias. bueno, Mire, Daniel, Daniel le dice al rey, mire el rey, le voy a dar la interpretación del sueño. Usted vio una estatua dividida en varios metales y le dice que el primer metal, que es la cabeza de oro, dice que es Babilonia. Y entonces y está diciendo que cada metal representa un reino diferente y que los metales van desde el oro, plata, van descendiendo, oro, plata, bronce y hierro. Y entonces, al último, en el hierro también termina diciendo que el hierro es un metal duro y nos termina diciendo que es un reino que tiene, desmenuza, rompe todas las cosas y quebrantará todo. O sea, que es un reino duro, fuerte, como el hierro. Ahora hemos visto que en las bestias de Daniel habla de que hay el león, el oso, leopardo, y que la bestia era tan terrible y tan espantosa que tenía dientes de hierro. Aquí ya nos está dando indicios de que tenía hierro la imagen, pero también la bestia tenía hierro. Ahora nos está diciendo, oh tu rey, eres la cabeza de oro. Y ese primer reino era Babilonia, porque en ese momento Nabucodonosor
Nabucodonosor estaba reinando sobre Babilonia, el rey de Babilonia, y con su reinado. Entonces, en el 38, si miramos, nos dice que ese reino simboliza a Babilonia. Y desde ahí empezaron los cuatro grandes reinos o imperios que han estado en este mundo. Y esto lo pueden encontrar buscando en Google. Que yo lo busqué y dice cuáles son los cuatro grandes imperios que han pasado sobre este mundo. Y entonces nos dice que Babilonia, Medo-Persia, Grecia y por último Roma. ¿Sí? Que ya sabemos que Roma después sigue dividida por otras cosas. Pero los cuatro metales son cuatro reinos. Y cuando nos vamos a los animales, también dice que el animal, el león, es simbolizado con el oro, el oro. Y nos dice que entonces los reinos empezaron con Babilonia, ¿sí o no? Ahora, el, el metal de plata es igual al animal del oso, ¿sí o no? Que dice que el oso tiene una parte más alta que la otra. Entonces, mire que nos está diciendo, y le está diciendo Dios a Daniel para que le diga al rey de que el reino de Babilonia va a empezar ahí, pero después va a seguir otro reino que es inferior, que sabemos que sí, después Grecia, después va a seguir otro inferior que es el bronce, que significa Grecia, y después va a seguir el otro inferior que ya sabemos que simboliza a Roma. Está simbolizado en la imagen, en la estatua está simbolizado en metales, pero en Daniel capítulo 7 está simbolizado es con animales. Los animales vemos el orden, que significa el león, significa Babilonia, Medo Persia el oso, Grecia el leopardo, y por último, el animal espantoso con dientes de hierro simboliza también Roma. Y ahora nos vamos para el capítulo 8 de el capítulo 8 de la visión del carnero y del macho cabrío, nos está diciendo que miren el orden que traía Babilonia, eh, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y en el capítulo 8 ya nos da una visión de que el macho cabrío de dos cuernos es Medo-Persia. Y después de Medo-Persia sabemos que seguía el reino de Grecia. Entonces ya dice que el carnero, el carnero de dos cuernos era Medo-Persia. Y el macho cabrío de un solo cuerno nos está diciendo que es en el mismo orden, nos está diciendo con diferentes animales y diferentes formas, visiones, nos está diciendo que entonces ese carnero de un solo cuerno es Grecia. Entonces, mire, el mismo orden lo está dando Dios con los reinos, lo está dando en diferentes formas. Así que entonces ya nos está diciendo que cada cuerno es un poder, ¿sí o no? Es un reino. Entonces, así que por eso les estaba diciendo yo, cada cuerno simboliza un poder. Y por eso les decía que en el altar de sacrificios y en el altar de oro de la oración tienen cuatro cuernos que están simbolizando estos poderes. Y les decía yo, estos poderes surgieron o se incrementaron fue derramando la sangre del reino anterior. Pero si ustedes miran que en el altar de sacrificios están los cuatro cuernos que el sacerdote untaba en cada cuerno con sangre. Pero si ustedes miran el carnero que había en el medio del altar de sacrificios, era muy grande. Quiere decir, así como dice ahí, de que en los metales, que dice que viene una piedra y rompe toda la estatua y vuela en mil pedazos toda la estatua. Mire que el carnero que hay dentro del altar de sacrificios es mucho más grande que los cuatro cuernos que hay alrededor. Quiere decir que ese es Jesús y de que Jesús para poner su reino no tuvo que derramar la sangre de nadie, sino que dio su propia sangre. Y por eso el carnero que está en el medio para ser sacrificado simboliza a Jesús. Y ese reino va a ser más grande que los demás. Por eso los cuernos son pequeñitos, simbolizando que esos cuernos son pasajeros. Pero el carnero o el cordero que está en el medio para ser sacrificado,
es mucho más grande. Quiere decir de que es un reino que va a ser para siempre, que ese reino no va a ser quitado. Eso simboliza en esa forma ese, ese altar de sacrificios que hay ahí. ¿Sí? ¿Y por qué, por ejemplo, el cordero que hay ahí, que se va a sacrificar? Sabemos de que cuando esté más adulto, más grande, va a tener también dos cuernos, ¿sí o no? Son la base, esos dos cuernos que también tiene ese cordero que le van a salir o que ya tienen los dos, el cordero que va a ser sacrificado, simbolizan también, ya hemos visto, las dos bases del, del, del Evangelio o del reino de Dios, que son amor y justicia. Estas son las dos bases importantes del reino de Dios. O sea que el reino de Dios va a estar basado en amor y en justicia. Mientras que hemos visto que los otros cuernos, sus imperios estaban basados era en muchas otras cosas e injusticias prácticamente, porque vemos hoy en día cómo cada vez más hay injusticia en todos estos países. Pero en el reino de Dios va a ser justo todo lo que se va a hacer ahí. Y Dios lo va a manejar ese imperio que, no, que va a ser por los siglos de los siglos. En ese es donde nosotros, yo creo que anhelamos estar, deseamos estar, en el reino de Jesús, que es el cordero que está ahí simbolizado por ese cordero que va a ser sacrificado. Yo creo que todos deseamos, porque ya hemos visto que en este mundo los reinos no hay amor y no hay justicia, son todo lo contrario de las bases del reino de Dios. Sí, así que eso era lo que por ahora les quería mostrar y mostrarles otro significado, otros simbolismos de estos cuernos. ¿Sí? Ojalá les haya quedado claro, les haya servido. Ya la otra semana entonces pasaremos al otro mueble que está en el lugar santo. ¿Sí? Y como les digo, ya apenas ya busquemos el mueble del lugar santo, ya seguiremos entonces con las tribus que estaban ubicadas. Esto tiene mucho simbolismo, las tribus en el orden que estaban ubicadas en el santuario, que estaban en el campamento, estaban rodeando el santuario. Así que entonces, que Dios los bendiga, que Dios me los ilumine y ya saben, dentro de 8 días, con el favor de Dios, nos seguiremos viendo y seguiremos ahondando más en el santuario, haciendo el recorrido en el santuario. Eh, por este día creo que ya sí se nos acabó el tiempo, así que Dios me los bendiga. Espero que si han aprendido algo, algo les ha quedado claro, o alguna pregunta la pueden hacer y alguna contribución también pueden hacer las hermanos. Así que Dios me los bendiga, Dios los ilumine. Nuestro hermano Juan Fernando o la hermana Ángela, entonces pueden seguir para terminar el programa. Gracias, hermano Wilson. Dios le bendiga. Eh, Amén. Uno, en este campo, mis hermanos, lo que es el santuario y las profecías, si la interpretación no riñe, no está en contraposición eh, con la doctrina, eh, no debemos como formar disensión por eso. Voy a utilizar para, de pronto los que estén pensando de lo que está diciendo el hermano Wilson, que en el estudio del santuario no está lo que él ha dicho. Voy a leer algo. Y escuchando. Bueno, es que tengo un problema aquí en el de inestabilidad y el equipo, pero voy a tratar mientras pueda tener el retorno y escuchar. Quiero que vayan al libro de Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7. En la cuestión de
la numerología bíblica, en cuestión de los símbolos. Hay que, hay que saber en dónde se coloca. Y lo que les voy a leer y enseguida les voy a dar otros textos referente inclusive a lo que el hermano trató el hermano Wilson trató de solucionar una pregunta que le hicieron la semana pasada y que hoy han estado escribiendo también de lo mismo. Dice capítulo 7 de Apocalipsis, dice, después de esto vi cuatro ángeles, bien atentos, cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Saben que este solo versículo trae una cantidad de símbolos, pero lo que más resalta es el número 4. ¿Y por qué resalta tanto el número 4? Y aunque ahí indican sobre lo que se está hablando allí, pues en el altar del incienso hay cuatro cuernos. Y cuando vemos esos cuatro cuernos, tiene diferentes simbolismos. Pero acá dice que son los cuatro ángulos de la tierra. Entonces, si yo coloco de que esos cuatro ángulos de la tierra están allí en el altar, pues tampoco estoy equivocado. La imagen, vamos a ver, he tenido un problema con este equipo y creo que va a persistir. Bueno, aquí ya abrió un poquito. Voy a ver, es que está muy lento, muy, muy lento, pero voy a tratar de mostrarles aquí. ¿Qué significan esos cuernos? ¿Qué significa ese mueble que está allí? Ahí lo están viendo. Voy a mirar a ver aquí si ustedes lo pueden estar viendo. Sí. ¿Qué significan ese mueble que está allí eh, eh, en el lugar santo? ¿Qué, por qué está ahí? ¿Qué significa? Y yo podría preguntarles para qué está expuesto ese mueble allí en el santuario. Eh, ¿Qué nos quiere, qué nos quiere enseñar? Y yo podría decirles una cantidad de cosas bíblicas que están allí. Pero si es para preguntar por qué estaba en el santuario, este altar, el altar del incienso, era para una cosa ya fuera del símbolo que es allí. Estaban allí porque necesitaba de que ese lugar donde se esparcía tanta sangre durante todo un año, pues que ese lugar tuviese un aroma agradable, porque ustedes saben que la sangre después de que se seca coge un olor tremendo. Y ese lugar era un lugar cerrado y necesitaba que oliese bien, que el que entrase allá no se devolviera por el olor. Y era un aroma grato, agradable. Muy bien. Y la Biblia nos dice, voy a darle los textos para no alargarme. Segunda de Corintios capítulo 2:15, Filipenses 4:18, Efesios 5:2. ¿Qué representa? Por ejemplo, aquí 2:15 dice,
porque fragancia y aroma de Cristo somos para Dios en te salvan. Y cuando vamos al símbolo, si yo dijera de que esos cuatro cuernos que hay allí representan prácticamente la tierra en su conjunto, porque ya leímos en Apocalipsis que esos cuatro ángulos de la tierra significa de que cada ángel estaba reteniendo los vientos y sabemos qué significan los vientos y qué significan los árboles. Todo eso es simbolismo y significa algo y no está fuera del contexto de que hay aquí en el santuario. Entonces, que las oraciones, la fragancia es para toda la tierra y que Dios está recibiendo las oraciones, que también significa ese aroma que se eleva hacia el cielo, las oraciones de los santos de toda la tierra, del pueblo de Dios en toda la tierra, en los cuatro ángulos de la tierra, hay, hay hijos de Dios que elevan oraciones al cielo y que se elevan como aroma agradable para Dios. Me quedo aquí ya porque me paso más del tiempo. Hermano, no, no prestemos, no nos prestemos para causar como disensión y discusión sobre algunas cosas. Eh, Hermano Juan, buenos días, Dios le bendiga. hay muchas personas en las iglesias que escriben y todas escriben y son eruditos, son personas muy preparadas y cogen algunas cosas, algunos temas de la Biblia y le dan una interpretación y no es equivocada, es una interpretación de acuerdo al estudio y no riñe con la Biblia. Así es de que no nos enfrasquemos en cositas así para, para sacarnos de un estudio tan hermoso que ya. Hermano, pero es que debemos ser claros en lo que quiere decir cada simbolismo del santuario, ¿sí? Porque es que por eso dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Los cuernos representan la fuerza y el poder de Dios. Por eso no hay gobiernos de este mundo. Por eso claramente, el pueblo de Israel cuando alguien lo perseguía, se aferraban a los cuernos, ¿sí? O De sea, la palabra. entonces, para tener en cuenta eso, mi hermano. Pero no vamos a utilizar. Deme un momento. Esto se me tostó. Ahí no me están escuchando. Es que Sí, se le escucha, hermano Juan. Ahora, mis hermanos, eh, por Sí, lo se menos escucha bien. si hay temas que pueden tener ideas los eruditos, diferentes ideas y posturas, pero debemos ser muy claros porque por lo menos en el tema de los 24 ancianos hay posturas totalmente erradas y eso, la Biblia es clara y el espíritu de profecía sobre eso, como por ejemplo, ¿no? Hermanito, hermanito Nehemías, buenos días. Recuerde que hay visitas que están grabando y están escuchando y no alcanzan ellos a percibir todo lo que nosotros sabemos. O yo, mi Sí, hermanito, hermana, gracias. sí, lo tengo claro, gracias, hermana, gracias, muy amable. Me sacó por acá el sistema. Yo tenía ese problema con el equipo. Pero sí, veremos, hermanos, a no poner eso aquí como en discutir sobre cosas e interpretaciones. Yo entiendo lo que el hermano Wilson está enseñando. Eh, Vea, en un momentico le di una interpretación ahí
del altar del incienso, y que es bíblico, hermanos. Entonces, las interpretaciones, después de que no riñan con las creencias, con la doctrina adventista, no tenemos por qué irnos por allá en discusiones ni nada de eso. Eh, yo los dejo, mi equipo, el portátil sacó la mano y creo que me están escuchando desde acá del celular. Vamos a orar. No sé si mi hermano Wilson está todavía ahí para que nos termine con una oración. Hermano, vamos entonces a inclinar el rostro y orar. Buen Dios, bendito Rey del cielo, una vez más delante de ti nos encontramos para decirte gracias por un día más que nos has regalado, una noche más que nos has permitido tener el sueño, y ahora nos disponemos, Señor, a este día comenzarlo con tu santa y dulce compañía, la cual queremos que nos acompañe durante nuestro día y durante nuestra vida, Señor, también para que bendigas a todos los hermanos donde quiera que se encuentren, a todo tu pueblo, todos tus hijos, Señor, como también a todas nuestras familias, todos nuestros seres queridos que no se han acercado a ti, las ponemos en tus manos para que tú seas obrando en ellos, para que un día no muy lejano ellos también estén a tus pies, Señor, y puedan entender el gran amor que tú tienes también para con ellos, así como lo has tenido para con nosotros. Así que guárdanos del maligno, y bendícenos y ayúdanos para que este día lo podamos hacer y hacer todos nuestros quehaceres que tengamos que hacer, los podamos hacer con gozo y con alegría, sabiendo que tu Santo Espíritu siempre nos acompaña. Gracias por todo y por amarnos, y te lo agradecemos confiando en que perdones nuestros pecados, que gracias por ser nuestro Salvador, te lo agradecemos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Amén. Amén, amén. Hermanos, y discúlpenme ahí que pues siempre les colocaba algún himno, alguna música para despedirnos, pero hoy no se va a poder. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes, un feliz día de preparación. Feliz día de Amén. preparación para todos, Feliz hermanitos. día. Amén. Igualmente para ustedes. Feliz día. Que Dios los bendiga. Bendiciones, hermanitos. Amén. Amén, amén, hermanos.